La Fundación Vivienda y ONEMI van a enviar entre jueves y viernes de la próxima semana 30 viviendas de 24 metros cuadrados, que supera esto el estándar de la tradicional Mediagua, para ayudar a los damnificados por los aluviones que afectaron al norte de nuestro país. Tierra Amarilla será la primera localidad beneficiada con esta iniciativa y vamos a conocer más detalles respecto a este tema. Nos acompaña en Serenet Chile el director ejecutivo de la Fundación Vivienda, Felipe Arteaga. Felipe, gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias a usted. Felipe, lo primero, al parecer, no sería tan correcto hablar en este caso de Mediagua. Entiendo que hay ahí un estándar un poquito superior y ustedes también lo que esperan es poder seguir esa línea de decir de que esto es más bien una solución de emergencia más que una Mediagua como uno lo conoce y tiene ese referente de lo que ocurrió en otras emergencias. Así es, a nosotros nos parece relevante, dado el avance que ha tenido el país, sobre todo en términos económicos, haber cambiado el estándar de la tradicional Mediagua, que es la que nos tenía el país acostumbrado cada vez que venía una catástrofe, y haber mejorado el estándar. El estándar se mejoró sustantivamente, no solamente en la cantidad de metros cuadrados, lo que importa un tema clave en habitabilidad, sino que también en el estándar de los materiales. Sin embargo, la solución, que es como nosotros preferimos seguir llamándola, es una solución que sigue siendo transitoria. Es decir, luego de instalada esa primera medida, tiene que venir una etapa posterior, que es la de reconstrucción, que entre otras cosas agrega una vivienda definitiva. Ahora, cuando tú dices transitoria, ¿hay una evaluación de cuánto es el tiempo que una persona, o una familia más bien, puede vivir en una de estas viviendas? Mira, lo que la experiencia dice es que la reconstrucción tarda entre 3 o más años en traer en llegar con una vivienda definitiva. Por lo tanto, si eso lo sabemos con anticipación, la solución debiese durar por lo menos ese tiempo. Ahora, esta solución dura más tiempo. Lo que hay que también cuidar o cautelar es que, independientemente de que la solución por los materiales tenga una duración mayor, va a haber una familia que va a estar viviendo en esa solución y va a requerir también de otras necesidades. Por ejemplo, aunque se aumentaron los metros cuadrados de 18 iniciales a 24 metros cuadrados, 24 metros cuadrados igual son insuficientes para desarrollar una vida de más o tres años. Por lo tanto, ahí la solución también tiene que de alguna manera albergar la posibilidad de que se amplíe, aunque sea en términos transitorios. Tú das también ahí en un punto, ustedes tienen una referencia de cuántas personas idealmente pueden vivir en este espacio de 24 metros cuadrados, porque es distinto una familia de 4 personas a una familia de 8, que puede ser perfectamente. Por supuesto, sí. Mira, hay dos temas interesantes. Primero, los estándares como a nivel mundial hablan de los 19 metros cuadrados hacia arriba, ¿ya? Y eso bajo una familia tipo, una familia estándar de 3 personas hacia arriba. 3 a 4, que es lo 3 a 4, claro. Evidentemente hay un montón de circunstancias que hacen que la solución quizás no sea la óptima. Familias o muy pequeñas, familias unipersonales, o familias bastante más grandes. Y por eso lo deseable es que ojalá la solución de emergencia también tenga un grado de flexibilidad. Y eso no solamente para las características de las familias, sino que también para las características propias del país. Es decir, nosotros tenemos diferentes situaciones climáticas, no es lo mismo instalar una vivienda de emergencia en el norte que en el centro, o en la cordillera, o en el sur. Nos parece que la solución debe también recoger esa diferencia climática. Insisto, aunque sea una solución transitoria. Y en este caso en puntual hay ciertos requerimientos de los materiales, sobre todo, que muestran una diferencia, por ejemplo, que esto se hubiese instalado en otro lado, de acuerdo a las características, por ejemplo, de lo que ocurre en la región de Atacama. Mira, afortunadamente la solución tiene un estándar mínimo que es bastante superior a la necesidad que debiese cumplir, por ejemplo, para el norte de nuestro país. Esta solución cubre las necesidades que se requieren allá, que
que se requieren en el centro del país, e incluso en la zona centro-sur. Donde llueve más, por cierto. Justamente. Ya más hacia el sur o hacia zonas más extremas habría que cambiarse estas condiciones, sobre todo referidas a la aislación de la vivienda. La vivienda debiese, por lo tanto, tener la capacidad de poder, sin mucho más esfuerzo, cambiar esas posibilidades para poder instalarse en zonas como estas, sin la necesidad de tener que diseñarse de nuevo. Ahora, ¿cuáles son las grandes ventajas? Entiendo que hay un tema de los materiales, podríamos decir de la eficiencia térmica, de lo cual algo que se ha apuntado muchísimo, que no con costos tan altos se puede avanzar en eso, y un tema que es muy importante, sobre todo en situaciones de emergencia, tiene que ver con la rapidez con que se puedan construir estas viviendas. Claro, yo creo que los elementos claves de una vivienda de emergencia, yo diría que son tres. Lo primero es el estándar que tiene que ver con los materiales. Estas viviendas vienen completamente aisladas en el piso, en los muros y en el cielo. Vienen con materiales que resisten el exterior, en el fondo resisten la humedad, las lluvias. Los metros cuadrados es la otra mejora que tiene el estándar. Y por último tiene que ver con la capacidad de que esta vivienda pueda ser fácil de transportar, porque por las distancias que tenemos en el país siempre hay que recurrir no solamente a los medios tradicionales, que es el medio de transporte terrestre, sino que también hay que recurrir al medio aéreo o incluso en barco. Por lo tanto, el diseño de la vivienda es clave, y ahí lo relevante se torna en la instalación en terreno. Que sea lo más rápido posible, claro. Claro, y no solamente tiene que ser lo más rápido posible, sino que tiene que tener un grado de facilidad y de flexibilidad para que mano de obra que no necesariamente es calificada pueda instalarla. De lo contrario, necesitaríamos cuadrillas de maestros o especialistas, lo cual no daríamos abasto. Afortunadamente, hoy día tenemos una capacidad como país de voluntariado, y la vivienda aporta mucho en eso. Felipe, para finalizar, ¿cuánto tiempo demora más o menos en instalarse esta vivienda? Y lo otro, si esto es el estándar que se va a utilizar en todo lo que tiene que ver con la zona de emergencia, si finalmente van a ser estas viviendas de 24 metros cuadrados que tienen estas características que tú nos cuentas, lo que se va a utilizar como opción para todos, o es solamente en ciertos sectores. Mira, si bien no hay una institucionalidad clara respecto a en dónde se ubica la vivienda de emergencia, ya se entregó un primer reglamento, se podría decir, de parte de la Oficina Nacional de Emergencia, y nosotros entendemos que lo que se espera es que ese sea el estándar mínimo de todas las soluciones de emergencia para cualquier catástrofe. Es decir, todas las soluciones de emergencia que se van a entregar en esta catástrofe van a ser de ese estándar mínimo. Perfecto. Y las que vienen hacia el futuro debiese ocurrir exactamente lo mismo. Ojalá con la diferencia que mencionábamos al comienzo de poder cambiar dependiendo del lugar donde se está instalando. Perfecto. Felipe, te agradecemos muchísimo haber estado junto a nosotros acá entregándonos mayores detalles de un tema que es obviamente lo que nos tiene concentrado por estos días la atención, que es cómo poder restablecer un poco la normalidad de las personas que se vieron afectadas por esto en el norte de nuestro país. Que esté muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Vamos al corte, hacemos un alto y vamos a volver con más informaciones.